Buen día, buen día. Buenos días. Bienvenidos a este martes de HCE. Sonia Martínez, ¿estás conectada? Me bloqueo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Escuchamos. Señor, Sí, señor. Ah, bueno, ¿ya está Sonia Martínez conectada? Bueno, parece que no, vamos a darle un minutico. Hoy vamos a estar con Sonia Martínez, ella es nuestra profesional de ARL que nos acompaña en las diferentes sesiones y hoy nos trae un boletín asociado a lo que es prevención de riesgo biomecánico y un segundo boletín en el que nos va a exponer la prevención de radiación solar, deshidratación y golpe de calor. Entonces vamos a darle un minutico mientras se conecta. ¿O ya estás conectada? hola, buenos días. Sí, sí, Jason, ya estoy conectada. Ah, bueno, dale, dale, dale. Sí, es que yo estoy por aquí, en camino. Buen día, Ok, bienvenida. gracias. Entonces voy a proyectar y ustedes me confirman si ven la presentación. Ah, se me llena, jefe. ¿Qué le pasa a la jefe? Jefe. Y la maleta del Inge también la pasaron por este lado. ¿Me confirma alguien si puede ver la pantalla? Sí, señora, ya se está viendo. Listo, muchas gracias. Entonces, muy buenos días a todos. Hoy vamos a dar una charla muy pequeña, pero es un tema que se ha venido hablando desde los últimos años en Colombia y es el tema del cambio climático, ¿sí? Y con el cambio climático hay temas creo que algunos han escuchado el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. Para el 2014 salió una circular desde el Ministerio del Trabajo donde las empresas deben comenzar a hablar temas del fenómeno del niño. ¿Por qué hablamos del fenómeno del niño? Porque es el que nos da ese cambio climático con temperaturas altas, con golpe de calor. El fenómeno de la niña es lo contrario, son como la época de invierno que es la que estamos viviendo ahorita en estos momentos en algunas partes del país, pero finalmente digamos que estos fenómenos se ven año a año y pues en temas del fenómeno del niño que habla sobre temperaturas altas, golpe de calor, en algunas partes del país se vive más que en otras por el tema de por el tema que el clima por lo general es un clima caliente. em, y pues esto genera una temperatura en el cuerpo, ¿sí? Extrema que en algunos momentos puede afectar la parte fisiológica, la salud de las personas y con el fenómeno del niño pues esas temperaturas han aumentado un poco más. Entonces, cuando hablamos de golpe de calor, queremos decir temperaturas altas en temas de clima, ¿sí? Y en temas de riesgo se trae cuando hablamos de ese riesgo físico. Cuando a nosotros nos hablan de los riesgos que nosotros identificamos en temas de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de riesgo físico. Y el riesgo físico, dentro del riesgo físico tenemos las temperaturas extremas. Y estas temperaturas extremas emiten radiaciones no ionizantes, que es por la exposición que tenemos al sol, que es el que nos genera la temperatura alta, ¿sí? Entonces,
El sol emite unas radiaciones no ionizantes, que son las radiaciones UV, y que en temas de riesgos laborales, pues nosotros lo llamamos como riesgo físico, y exposición a radiaciones no ionizantes ultravioletas, y esto nos genera una temperatura extrema en el cuerpo también. Entonces, esto conlleva a unos riesgos en las personas, tanto internos como externos. Entonces, ¿cuáles son los posibles efectos que nos genera a nosotros un tema de temperatura alta? Eh, Hablamos inicialmente del estrés térmico, ¿sí? Cuando hablamos de estrés térmico, quiere decir que cuando nosotros estamos expuestos al sol a temperaturas altas, el cuerpo comienza con una condición de calor interna que si no logramos regular esa temperatura o esa sensación térmica, podemos generar algunos síntomas, ¿sí? En el cuerpo, que es el disconfort térmico, que quiere decir que en algún momento nuestro cuerpo no va a tolerar esa temperatura y va a generar un agotamiento tanto cardiovascular como de temperatura en el cuerpo, que me va a generar como una sensación de mareo en algunos momentos, dolor de cabeza. El dolor de cabeza es lo más frecuente cuando nosotros tenemos esa sensación térmica en el cuerpo. Em, si si estos síntomas evolucionan de forma rápida y yo no los controlo, voy a tener mareos en algunos momentos si no tengo una buena protección en la parte superficial, que es la piel del cuerpo. Voy a tener irritaciones, deshidratación y finalizando, pues van a haber unas lesiones en la piel. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo físico en temas de temperaturas extremas, estamos hablando a esa exposición que tenemos al calor en exteriores, ¿sí? Pues digamos que la mayoría de las personas que trabajan en telemática, que son los técnicos, siempre están expuestos a este tipo de temperaturas. Y así estemos en una ciudad como Bogotá, ¿sí? Porque pues todos tenemos el concepto de que Bogotá es una ciudad fría, pero el tema en Bogotá es que cuando hay temperaturas altas por el sol es un poco más fuerte, porque estamos más cerca, digamos, que al sol, porque estamos casi a 2.600 sobre el nivel del mar, estamos un poco más altos que las personas que están en Barranca o en Yopal o en la costa. Entonces la, el, el, la exposición al sol es un poco más compleja, ¿sí? Y afecta más a las personas. Entonces, siempre cuando hablamos de choque de calor o de golpe de calor, quiere decir que esa exposición que nosotros tenemos es porque no estamos tomando los controles adecuados. La exposición a temperaturas altas pues va a existir siempre, sí, porque pues es algo que no podemos evitar. Mm, pero debemos tomar unos controles necesarios para la prevención de esto. Cuando nosotros no tomamos la prevención, entonces hay un tema de insolación, y la insolación es lo que me produce una quemadura y pueden llegar a tener quemaduras de segundo grado en la piel. Hablamos del famoso golpe de calor, que es cuando yo ya no logro regular esa temperatura interna y es donde me producen los mareos, el desmayo, las quemaduras en la piel y pues en algunos casos, no es muy común, hay calambres y pérdida de apetito, ¿sí? Esto también mucho para las personas que practican deporte, ¿sí? O deportistas de alto rendimiento que tienen una exposición a este tipo de temperaturas, que también les afecta de esta manera. Y los calambres se ven más cuando nosotros practicamos algún tipo de deporte o cuando simplemente no hacemos el precalentamiento o la pausa activa para hacer alguna actividad física. ¿Qué se recomienda? Esto es importante, la hidratación. Nosotros siempre hablamos de hidratación en todo el tiempo. Así nosotros no estemos expuestos a temperaturas o estemos expuestos al sol, a los rayos UV del sol, nosotros siempre debemos tener el cuerpo hidratado porque debemos acordarnos que 90% del cuerpo es agua. Entonces, si yo no le doy ese agua a ese cuerpo, pues voy a sufrir de sequedad y algunas em, enfermedades cardiovasculares, porque el agua es necesaria siempre en el cuerpo y siempre tenemos que hidratarnos. La cantidad de agua depende de la persona,
de su estado físico, bueno, de muchas condiciones, pero por lo menos mínimo 1 litro, 1,5 litros de agua diaria sería importante. Y si somos personas que estamos expuestos a temperaturas altas por el calor, debemos tomar mucha mayor cantidad de agua, ya que pues la exposición al sol hace que ese cuerpo que tenemos nosotros, ese agua que tenemos dentro del cuerpo se evapore mucho más rápido y pues el cuerpo va a necesitar mayor cantidad de agua para consumir. Entonces, por eso siempre es importante el consumo de agua. Nada de bebidas azucaradas porque las bebidas azucaradas le quitan realmente los minerales que tiene el agua. Lo que se recomienda son bebidas con el electrolito, que tienen también esos minerales en mayor concentración, pero pues el agua siempre va a ser principal para el tema de la hidratación. Entonces siempre debemos disponer de agua potable al clima o fría. Quien la pueda tomar fría no hay ningún problema, pero siempre debemos tener agua disponible cuando estemos haciendo las actividades, sobre todo cuando estamos expuestos al sol. Em, en el tema de los supervisores o los líderes de proceso siempre tienen que estar pendientes de que esas personas que hagan actividades expuestas al sol, se tengan conocimiento de las condiciones o enfermedades que tengan las personas de base, ¿sí? Identificar si las personas en el momento en que están haciendo la actividad expuestos al sol, pueda identificar que es por un golpe de calor, porque no hay una hidratación, para saber cómo activar el MEDEVAC, es decir, una emergencia médica. Los trabajadores debemos siempre aclimatar el cuerpo, y que es aclimatar el cuerpo es hidratarlo constantemente, no tomar una cantidad de agua en un momento, sino ir tomando agua, como dicen los papás, de a poquitos, ¿sí? Porque si tomamos un exceso de agua en un momento, también nos podemos estar ahogando y hay una presión en el tórax porque hay una presión por el calor y por la cantidad de agua que estoy consumiendo. Entonces, lo recomendable es aclimatar el cuerpo. Nosotros siempre, cuando estamos expuestos al sol, vamos a estar con gran cantidad de ropa de protección, que es un overol, que son unas botas, que es un casco. Esto mayor, nos genera mayor capacidad física, es decir, el cuerpo tiene que estar acelerado, como si estuviéramos en una actividad física normal de deporte, porque el cuerpo tiene un peso encima. Entonces ahí el cuerpo también está botando líquido, es decir, lo que le llamamos sudor, y esto hace que perdamos más líquido. Entonces, entre más pérdida de líquido, más debemos hidratarnos. Entonces siempre debemos como revisar y aclimatar ese cuerpo antes de saber que debemos desayunar bien, debemos comer antes de hacer una actividad, sobre todo una actividad para trabajo en alturas, que es lo que hacemos nosotros día a día. Em, Tener ese botilito de agua o esa botella de agua siempre a la mano y estar hidratándonos constantemente, porque pues la actividad física, aunque no sea un deporte lo que estemos haciendo, entre comillas, sí es una actividad física que requiere hidratación constantemente. Y en nuestra planificación laboral siempre debemos tener en cuenta la temperatura, el sitio donde vamos a estar, y adecuarnos en el momento antes de subir y en el momento en que vamos a bajar, cuando vamos a bajar de una altura. También tenemos que hacerlo con toda la cautela que se pueda, porque a veces los síntomas de golpe de calor dan de forma repentina. Pues en cualquier momento darme ese mareo, puede darme esa descompensación si yo no me he hidratado, si yo no alimentado bien. Entonces siempre en el ascenso y descenso siempre debemos tener como un cuidado en lo que vayamos a hacer, y sobre todo pues la hidratación siempre va a ser como lo primordial para las actividades que hagamos. Y pues si trabajamos en una oficina, igual la hidratación va a ser importante, porque el que está afuera está expuesto a radiaciones no ionizantes por el sol. El que está internamente en una oficina está expuesto a radiaciones no ionizantes, pero no por el sol, aunque también si estamos cerca de una ventana tenemos exposición a radiaciones UV. Pero si estamos frente a un computador, el computador genera radiaciones no ionizantes UV también. Y eso también, aunque no lo veamos y no nos afecte como de forma inmediata, con el tiempo también la sequedad en la piel, la sequedad en los ojos, ¿sí? Eso es generado por esas radiaciones, porque también son radiaciones de la misma manera, afectan de la misma manera que
las del sol nos afectan a nosotros, también la de los computadores, los celulares, los equipos electrónicos, también hacen que nos generen este tipo de afectación a las personas y también de alguna manera algún tipo de deshidratación mínima, pero no la genera porque finalmente son radiaciones que también se emiten y el cuerpo las absorbe. Entonces la hidratación va para todo el mundo. Entonces, cuando yo definitivamente el calor me está afectando, me está generando desmayos, mareos, dolores de cabeza constantes, ¿sí? Yo tengo que ir al médico porque definitivamente mi cuerpo, así yo me hidrate, así yo estoy alimentándome, estoy con esos síntomas constantes cuando estoy subiendo o descendiendo, cuando estoy trabajando en los exteriores, a pesar de que estoy cumpliendo con todas estas indicaciones, debo de ir al médico porque quiere decir que mi cuerpo tiene una descompensación interna que ni siquiera la hidratación o lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo me está sirviendo. Entonces, si yo tengo esos síntomas a pesar de que me estoy hidratando, alimentando bien, haciendo actividad física, deporte y demás, quiere decir que mi cuerpo me está diciendo que hay algo dentro de mí internamente, cardiovascular, cardíaco, bueno, cualquier tipo de órgano se me está afectando y esto no me está permitiendo la hidratación adecuada con la cantidad que estoy tomando diariamente. Entonces, ¿qué es importante cuando nosotros trabajamos en exteriores? Que siempre que la ropa que utilicemos sea de color claro. Si no es de color claro, bueno, porque el uniforme es oscuro, lo que sea, siempre internamente si tenemos alguna ropa de protección interna, que sea una ropa transpirable, ¿sí? Que sea un material, hay material transpirable que se seca rápido, que yo sudo y se seca rápido y no mantiene el agua del sudor. Esto hace que no permita que mis poros de la piel permitan regular la temperatura. Entonces siempre es importante que todo el material que se utilice para la ropa, tanto externa como interna, sea transpirable para que el cuerpo pueda transpirar y pueda sacar todo ese sudor que ya es una eliminación natural del cuerpo y pueda regular la temperatura. Durante el proceso, entonces, aproximadamente debemos tomar un vaso de agua cada 10, 15, 20 minutos. En el caso de nosotros son botellitas que nos proporciona la empresa y podemos tomarnos cada 15, 20 minutos una botellita o media botellita de eso, no está mal. Cuando vamos a estar expuestos al sol, hay que evitar el consumo de bebidas alcohólicas el día anterior, porque las bebidas alcohólicas lo que hacen es deshidratar el cuerpo. O sea, el alcohol como tal, a pesar de que es un líquido, el alcohol como tal lo que hace es que el cuerpo se deshidrate, absorbe ese agua que tenemos internamente y no nos permite pues tener una buena regulación del cuerpo. Entonces siempre hay que evitar el consumo de alcohol. Si vamos a trabajar, no sé, por ejemplo, se viene un fin de semana y vamos a trabajar un lunes, debemos tratar de mantener nuestro cuerpo descansado. Si hacemos ejercicios, hacer ejercicios no extremos, porque al siguiente día vamos a hacer una actividad física que finalmente termina siendo también ejercicio y esto va a descompensar el cuerpo, va a descompensar los músculos. Entonces no es recomendable como hacer actividad física extrema en un domingo, por ejemplo, para trabajar un lunes, porque esto hace que el cuerpo también demande más cantidad de agua, se deshidrate más, entonces debemos hidratarnos más. Entonces es importante como tener en cuenta en temas de actividades físicas que haga el día anterior a mis labores o al inicio de la semana de mis labores. La ropa de trabajo, pues lo más recomendable era lo que les decía, que debe ser ropa de algodón transpirable, que el cuerpo pueda regular su temperatura, porque si nos ponemos algún tipo de material que no es con estas características transpirables y algodón, pues el cuerpo no va a poder regular su temperatura y ahí es donde va a venir el golpe de calor, ¿sí? O la falta de regulación de temperatura en el cuerpo. Entonces siempre es importante como mirar el material con el que nos están diseñando los uniformes, en el caso de las personas que también están expuestas todo el tiempo a estas temperaturas extremas.
Entonces, importante obviamente que sigamos utilizando el tema de manga larga, utilizar pues el casco con una protección que me proteja la cara, como las monjas, las llamadas monjas o protectores de cara, que nos permita como proteger todo el cuerpo de las exposiciones a las radiaciones UV, ¿sí? Em, También cuando vayamos a hacer actividades, siempre cualquier actividad, debemos tomar descanso, ¿sí? Si vamos a estar 8 días, perdón, 8 horas en esa actividad fuera, expuestos al calor, siempre debemos tomar descansos en sombra, en lugares frescos, siempre hidratándonos. No podemos omitir los tiempos de desayuno, almuerzos, porque, porque el cuerpo necesita alimentarse, entonces no podemos hacer ayunos prolongados de me levanté, no desayuné, fui a hacer la actividad y almorcé a la 1, 12 del mediodía, no se puede hacer porque cuando yo hago una actividad expuesta al calor, yo estoy quemando todas mis energías, todas las grasas que tengo internamente, el agua que tengo internamente, y si yo hago ese ayuno prolongado de casi 14, 15 horas, también eso aumenta el golpe de calor. Entonces siempre debemos primero la alimentación, antes de hacer la actividad, haber desayunado, durante el proceso hacer los descansos para consumir alimentos y pues el almuerzo que es importante en las comidas. Mm, y pues obviamente ser muy sinceros en el tema de si tengo un mareo, si me duele la cabeza, un dolor de cabeza que no la puedo tolerar, si en algún momento he sufrido de azúcar, ya sea diabetes o hipoglicémico, yo tengo que informar todas esas condiciones de salud porque cuando estoy expuesto al sol, esto me va a afectar más. Y pues obviamente los compañeros, y en este caso los líderes de la operación, siempre deben estar atentos al estado físico de los compañeros, porque pues acordémonos que hay personas que están en trabajo en alturas y cualquiera de estas condiciones pueden generar fácilmente una caída, ¿sí? Entonces, la hidratación debe ser antes, durante y después, ¿sí? Siempre debemos estar hidratados. La idea es que hay algunos médicos que recomiendan que la hidratación debe terminar tipo 5 o 6 de la tarde por aquello de, 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 mm, de la deposición de la orina, que no nos afecte cuando ya vayamos a dormir, pero pues ya depende cada organismo de hasta cuándo es su punto de tomar agua, que cuando me vaya a acostar no me tenga que levantar a la medianoche o en la madrugada a orinar, porque eso interrumpe el sueño, ¿no? Entonces, cada quien debe conocer su organismo hasta qué día, hasta qué hora del día debo de consumir agua, ¿sí? Em, los trabajadores siempre debemos estar atentos a cualquier signo, ¿sí? No debemos, no, tengo un pequeño dolor de cabeza, no, tengo un mareo, pero así voy a hacer la actividad. No, si lo tengo, debo de informar porque pues realmente es mi vida la que está expuesta a subirme a una altura teniendo alguno de estos síntomas. Y pues obviamente al finalizar y llegar a nuestras casas debemos tomar una ducha y cambiarnos de ropa lo más pronto porque la ropa tiene todo ese calor interno de la exposición a la temperatura alta que nosotros tuvimos en el momento de la actividad. Entonces siempre debemos tomarnos una ducha para que el cuerpo descanse y pueda transpirar de manera adecuada. Esto en cuanto al tema del- de, las, de las temperaturas altas a las que estamos expuestos. Hay ahora otro tema que también queríamos tocar el día de hoy, que es el tema del riesgo mecánico cuando hablamos de enfermedades laborales y hablamos de accidentes de trabajo. Entonces, estoy presentando nuevamente. ¿Se logra ver la presentación? Sí, señora. Señora, Sí, señora. Gracias. Entonces, cambiando ya de tema, bueno, antes de alguien tiene alguna pregunta o de pronto hacer alguna sugerencia, observación frente al tema de golpe de calor, riesgo físico. Bueno,
Igual, em, importante siempre la hidratación, no olvidemos los síntomas como mareos, dolor de cabeza, calambre en las piernas en algunos momentos. Los síntomas comunes son el mareo y el dolor de cabeza constante cuando hay golpe de calor. Y no olvidemos siempre la hidratación y siempre cargar nuestra botellita de agua o consumir el agua que nos dan o nos proporcionan desde la empresa, que a veces uno ve que hay agua pero no la estamos consumiendo porque por el tema de ir al baño, sobre todo en las mujeres es un poco más complejo, pero pues es mejor hidratarnos y tener que ir al baño, buscar un baño natural, en el caso de que estemos por fuera, que es lo complejo para una mujer, a retener líquidos, porque eso también genera daños en los riñones. Retener los líquidos, o no orinar, también daña los riñones. Y cambiando de tema, entonces, hablamos de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en temas de programa de riesgo mecánico. ¿Por qué llegamos con este tema? Porque pues cuando hablamos de riesgo mecánico hablamos de que hay siempre accidentes de trabajo, entonces nos accidentamos porque nos cortamos con una herramienta cortopunzante, porque la herramienta que estamos utilizando nos cayó y nos genera un golpe, pero pues en temas de riesgo mecánico, el uso mm, no adecuado de las herramientas también nos generan enfermedades laborales, ¿sí? Entonces, cualquier riesgo que tengamos, nuestra exposición nos puede generar tanto una enfermedad como un accidente. Recordemos que un accidente es un suceso repentino, dice el concepto legal. Es un suceso repentino que viene por causa o ocasión de la labor. Por causa quiere decir que el accidente ocurrió por las funciones para las cuales yo estoy en una empresa, contratado y debo realizar. Por ocasión es aquel accidente que ocurre no por la función directa por la cual yo estoy, en este caso en telemática, sino por alguna actividad diferente a la que me contrataron, pero esa actividad la estoy realizando porque hay un mandato de un jefe inmediato, ¿sí? Ahí está la ocasión. Entonces, estos accidentes por ocasión hay que tener muy claro que es bajo el mandato de un jefe inmediato. Si yo hago una actividad diferente dentro de la jornada que no me compete y no está bajo el mandato de ese jefe inmediato, pues ya no se tomaría como accidente de trabajo, ¿sí? Para que lo tengamos en claro. Entonces, y las enfermedades es diferente a un accidente, recordemos el concepto, y es que es una enfermedad las enfermedades se generan por una exposición continua a una actividad repetitiva que yo hago todos los días. Entonces todos los días hago esa actividad y con el tiempo, y el tiempo no quiere decir ni siquiera a veces ni días ni meses, sino años de exposición, donde hago siempre esa actividad, no tomo las medidas preventivas como pausas activas, como seguimientos médicos a la EPS, no hago actividad física, no me cuido en la alimentación, no hago deporte para mantener mi cuerpo saludable, entonces todo eso genera que ese movimiento repetitivo pues me genera una enfermedad porque mi cuerpo no se cansa en algún momento de hacer eso. Actividad repetitiva en temas de riesgo mecánico, por ejemplo, para los trabajadores es el uso de esas herramientas manuales como un taladro, por ejemplo, como un destornillador. Todos los días debo utilizarlo. Todos los días tengo ese movimiento pequeño en las manos de moverlo y eso me genera una enfermedad a largo plazo. En el caso de nosotros, los videoterminales, es decir, los que estamos en un computador, es lo que ya todos sabemos y que nos dicen día a día y es el movimiento repetitivo de estar tecleando un computador o utilizando un mouse. Eso, un movimiento que con el tiempo, con el pasar del tiempo puede ser una enfermedad. Entonces, esa es la diferencia entre accidente y enfermedad. En temas de riesgo mecánico, entonces tenemos las dos caras. El primer riesgo que es por accidente, que es una lesión inmediata, que puede ocurrir por atrapamiento, ¿sí? O aplastamiento. Atrapamiento quiere decir que yo, por ejemplo, estoy utilizando una máquina y esa máquina por X o Y motivo introduje mis manos y mi mano quedó ahí atrapada. O tenía la camisa suelta y la camisa se enredó con el equipo.
Ejemplo es, estoy ascendiendo una escalera, no tengo bien ajustada la camisa, la tengo por fuera y la camisa se enreda o el botón de la camisa se enreda con algo de la escalera y lo que hace es jalar mi camisa y poder caer, puede pasar, sobre todo aquellos uniformes que son de camisa de botones. Aplastamiento quiere decir que estoy utilizando ese equipo y ese equipo puede caer encima de mi mano, ¿sí? Llámese escalera o levantando algún equipo que necesito analizar y ese equipo cae sobre mi mano, sobre mi pie, ahí hablamos de aplastamiento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos riesgo mecánico. O sea, todas esas herramientas o equipos me pueden generar a mí un daño por el mal uso, por el mal mantenimiento, por algún acto inseguro, por alguna condición insegura. Entonces, hablamos también de riesgo mecánico en el tema de cortes y cizallamientos. Corte quiere decir una cortadura, ya sea por una cuchilla, una sierra, un disco de una pulidora o simplemente en una oficina el corte puede ser por unas tijeras que no estén en buen estado, porque estoy utilizando un bisturí para cortar papel y no lo sé utilizar, o porque sin ser simple y llanamente estoy utilizando una cosadora grapadora y me grapé el dedo por estar pendiente de otras situaciones, no estuve pendiente de lo que estaba grapando y ha pasado muchas veces. Entonces, eso hace que ese objeto o ese equipo o esa herramienta me genere un accidente. Y proyecciones y golpes es básicamente cuando yo estoy taladrando, por ejemplo, una persona que esté taladrando no tenga sus gafas puestas, no tenga un buen equipo y pues se proyecte alguna partícula que caiga en la cara, en los ojos, en cualquier parte del cuerpo. O utilizar herramientas rotas o herramientas sueltas, con piezas sueltas que no estén bien ajustadas. Y ahí es donde nosotros debemos verificar si nuestras herramientas están en buen estado, si están bien ajustadas, si tienen todas las condiciones adecuadas para utilizarlo. En el riesgo 12 tenemos las enfermedades, que son las lesiones progresivas que ocurren a largo tiempo. Está por el tema de la vibración. ¿Qué genera una vibración? Por ejemplo, las personas que utilizan o que son conductores de vehículos, los vehículos están en constante vibración. Entonces, aquí tenemos un movimiento repetitivo porque somos conductores y estamos manejando, ¿sí? El solo uso de las manos para conducir y llevar un equipo con el timón, eso es un movimiento repetitivo y adicional tengo una vibración porque el vehículo siempre está en vibración y eso, si yo soy un conductor que lleva como conductor 20 años, posiblemente se me pueda generar una enfermedad si no tomo las medidas de prevención. El tema del ruido, digamos que a nosotros en telemática nos vemos ese riesgo como prioritario, pero pues el riesgo, la pérdida auditiva también es un tema que me lo puede generar un equipo o el ruido externo, ¿sí? De las instalaciones donde me encuentre también me pueda generar alguna afectación. Pero lo que les digo, para tener una enfermedad debo tener una exposición a ese riesgo durante muchos años. De hecho, si yo tengo ya predisposición de enfermedades de base o tengo alguna condición, no tengo buenas condiciones de salud física de mi cuerpo, en 6 meses se puede generar una enfermedad, pero no es muy común. Casi siempre se generan cuando tengo 5, 7, 8, 10, hasta 15 años de exposición a esa actividad. Trastornos musculoesqueléticos es lo que más hablamos en temas de riesgo por nuestro riesgo biomecánico o ergonómico, que son los movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, mmm, posturas forzadas, ¿sí? Que se genera levantamiento de cargas es cuando levanto equipos pesados que superan lo que realmente mi cuerpo puede aceptar en un peso y que me puede generar un accidente, decir, simplemente levantar una carga que no, que excede lo que yo puedo levantar, me puede generar Buenos días. Hola, hola. Se le fue el audio, ¿no es cierto? Sí, Hola, señor. ¿qué pasa? ¿Escuchan? Yo no escucho.
No, al parecer fue únicamente a ella que se le fue No, el fue, audio. sí, sí, como que fue a ella nomás que se le fue el audio. La señal. Com- Inflamación muscular, una hernia y cualquier alteración musculoesquelética, musculoesquelética, o en el tiempo se me pueden generar enfermedades como el síndrome del túnel del carpo, ¿me escuchan? Hola, hola, Se te escucha entrecortado, pero no sé Se si le es que está la señal está entrecortando el audio. retrasada, sí. ¿ahorita me escuchan? Sí, en estos momentos sí. Ah, ok, listo. Bueno, entonces continúo con la presentación. Bueno, entonces hablábamos de la exposición que tenemos al tema de las enfermedades. Entonces, ya sabemos que el uso de herramientas, por ejemplo, utilizar taladros, utilizar eh, tornillos o herramientas menores, que de pronto lo vemos como muy sencillo, pero eso es un movimiento repetitivo y si lo hago diariamente, eso también me puede generar a largo plazo enfermedades. Porque pues nuestra actividad siempre es utilizar herramientas menores, herramientas pequeñas, pero si yo lo hago a largo plazo y no tomo las medidas de prevención, eso me genera enfermedades. Entonces casi siempre tomamos los movimientos repetitivos como el uso del computador, que es lo que siempre nos dicen, ah, eso genera una enfermedad. Utilizar el mouse, utilizar el teclado, pero pues cualquier herramienta menor que cuando yo no tome las medidas de precaución, eso me genera enfermedad. ¿Cuáles son las causas más comunes de los accidentes? En temas de riesgo mecánico, tenemos el tema de equipos sin protección, ¿sí? Por ejemplo, a veces utilizamos algún equipo como pulidoras o taladros y no utilizamos las protecciones adecuadas del equipo. O nosotros no utilizamos nuestros equipos de protección o elementos de protección como son las gafas o el guante, ¿sí? Eso hace que genere accidentes de trabajo. Métodos de trabajo inseguros, por ejemplo, que en una actividad tengamos que hacer levantamiento de cargas y no tengamos las condiciones adecuadas, no tengamos las ayudas mecánicas o simplemente no tengamos la conciencia de que si esa carga supera lo que mi cuerpo puede realmente cargar y lo hago, eso me genera un accidente, ¿sí? Entonces, dentro de nuestros análisis de trabajo seguro, nuestros ARO, que es lo que nosotros manejamos en telemática, siempre, o sea, el análisis de riesgo es realmente revisar todos los riesgos, desde el más mínimo que uno no vea tan probable hasta el más probable. ¿Cuál es el más probable para nosotros? Una caída en altura. ¿Cuál es el más improbable? No, que me vaya a cortar con una herramienta menor, un bisturí, un alicate, un destornillador. Eso es lo más improbable para mí porque pues es difícil cortar, pero así sea lo menos improbable no quiere decir que no vaya a ocurrir. Ah, ok, tengo que Otra vez se te cortó.
Disculpen, ¿ya culminó? No. Hola, me tocó volverme a conectar. No sé si es la señal. ¿Ustedes me escuchan ahorita? Sí, señora. Ahora sí. Ok, volvamos a proyectar. Igual ya vamos a terminar. Bueno, me confirma si ven la presentación, ¿sí? Sí, sí, señora. Sí, señor. Listo. Entonces, les decía que pues las cosas más como accidentes, entonces tenemos la falla en los análisis de riesgo, la falla en el uso de los elementos de protección personal y también de la protección de los equipos. Los equipos también tienen unas guardas de seguridad, unas protecciones que no estamos utilizando y el uso inadecuado de la ropa. En temas de enfermedades, pues lo más común es en temas de vibración constante de equipos, que a veces no lo tenemos como muy en cuenta, pero esto también nos genera enfermedades, los movimientos repetitivos sin pausas y las herramientas sin mantenimiento adecuado. Entonces, ¿qué es importante nosotros revisar? Que el diseño de las herramientas sean ergonómicas realmente, que sea una herramienta que nos sirva para la actividad. Y si no nos sirve, debemos informar, porque si no informamos, también estamos omitiendo información importante que nos pueda ayudar a prevenir un accidente o una enfermedad. Debemos hacer prácticas seguras, es decir, seleccionar realmente las herramientas que necesitamos, revisar que tengan el mantenimiento adecuado. Por ejemplo, los equipos para trabajo en alturas deben tener su verificación y su mantenimiento anual, estén en bueno o no en buen estado, siempre hay que verificarlo. Em, Siempre mirar que las herramientas tengan sus guardas de seguridad, su cableado en buen estado, todas estas condiciones que ustedes ya conocen, pero que no debemos omitir por ya conocerlas, ¿sí? Porque, bueno, sí, el cable se ve bien, pero lo estoy revisando realmente que esté bien, que esté funcionando. Le falta la guarda, pero pues yo la pulidora o el taladro casi no lo utilizo, entonces no importa si lo utilizo ahorita, no. Es que en el momento en que utilice yo toda esa herramienta realmente esté bien, así lo utilice una vez al año, no importa, pero siempre que esa vez que la utilice esté bien, porque entre menos se utilice una herramienta, pues hay mayor riesgo de accidentalidad. Y entre más la utilice, sí, ya que ya sea un tema diario, también hay mayor riesgo de accidentalidad por la confianza que se genera en el uso de la herramienta. Em, y siempre hacer una buena gestión y una buena compra de los equipos, ¿sí? No es comprar por comprar, sino realmente mirar que los equipos sean ergonómicos, que estén certificados, que sean realmente equipos de calidad, que me vayan a durar y que no me vayan a generar un riesgo en las personas. Y básicamente siempre en nuestros análisis de riesgo, siempre tener en cuenta cualquier riesgo, por más mínimo que lo veamos. No, que estamos acá en la sabana de Bogotá y acá es difícil encontrar animales que nos generen una picadura. No, lo vamos a encontrar casi siempre es en tierra caliente donde están estos animales peligrosos, pero en tierra fría también los hay. Entonces, siempre tener en cuenta cualquier mínimo de riesgo biológico, físico, hasta químico, pues si utilizamos sustancias químicas, pero no es muy común, incluyámoslo en ese análisis de riesgo porque cualquier riesgo, el más mínimo y el que menos tenemos control es el que nos puede generar un accidente o a largo plazo una enfermedad. Entonces, básicamente esto era lo que traíamos hoy en las charlas. No sé si tengan algo para añadir, alguna sugerencia o ya Jason, no sé si tendrán alguna información que dar. No, Sonia, buenos días, muchas gracias por tu intervención. Recordarles, bueno, aunque todavía estamos a nivel nacional cursando una temporada de invierno, es muy importante que, eh, sobre todo en diciembre y en cuando inicia la temporada de verano, tengamos muy
en cuenta lo que son estas recomendaciones asociadas a lo, etcétera. Lo que ya suena en nuestro hemos tenido en el mes de octubre tuvimos a una persona lesionada. ¿Aló? 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 Se te escucha Ahora sí lo entrecortado. escuchamos, Jason, se está escuchando Sí, cortado antes. Sí. sí, gracias, es que tengo acá líos con el internet. Entonces les comentaba que tuvimos un evento el año pasado el mes pasado asociado a riesgo biomecánico. Entonces son muy pertinentes las recomendaciones que Sonia nos está dando, para que por favor las tengamos muy presentes y no dejemos de lado este riesgo, así no sea un riesgo prioritario para la compañía. A todos agradecer la participación, no olviden, ya se les compartió. Excelente semana para todos. Hasta luego. Feliz día. Hasta luego. Muy Hasta bien, bonito luego. día. Gracias.